80 años han pasado desde que la aviación de Estados Unidos de América lanzó 2 bombas atómicas en Japón. La primera, el 6 de agosto de 1945, en la ciudad de Hiroshima, y la segunda, el 9 de agosto del mismo año, 1945, en la ciudad de Nagasaki. En total, 210.000 víctimas, 210.000 personas, entre las que había hombres, mujeres, niños, bebés, ancianos. 210.000 personas dejaron de vivir en ese minuto. El bombardeo aéreo más destructivo de la historia de la humanidad. No se conoce muy bien el número de las personas que murieron más adelante, producto de la irradiación. No hay cómputos, no hay números. Pero los 210.000 que dejaron de vivir en el minuto en que explotaron ambas bombas atómicas ya es mucho más que suficiente. Recordamos a las víctimas. No podemos glorificar la actitud de Japón en la Segunda Guerra Mundial, aliado de lo que se llamó las fuerzas del eje, junto con Alemania de Hitler e Italia de Mussolini y en alguna medida España de Franco, la extrema derecha del mundo en ese momento, el nazifascismo de siglo XX. Japón pagó su adhesión a esta ideología con 210.000 víctimas, pero nada justifica la muerte de 210.000 personas y la destrucción total de 2 ciudades con el arma atómica. Esas bombas atómicas eran relativamente pequeñas y diría inofensivas en ese momento por ser las primeras que se construyó en la historia de la humanidad. Hoy, las bombas atómicas, los misiles equipados con ojivas nucleares, tienen un poder destructor de muchas veces de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. En este aniversario número 80 de esa situación histórica, de ese momento que puso término a la Segunda Guerra Mundial, nos llame a la reflexión. Es tiempo de detener las hostilidades entre las naciones beligerantes. Es tiempo de buscar la cohabitación. Es tiempo de buscar la existencia pacífica. Es tiempo del diálogo. Una masacre o una catástrofe atómica hoy sería o marcaría el término de la especie humana en la Tierra. Reflexionemos en este 80 aniversario de esas 210.000 personas civiles que dejaron de vivir a causa de estas 2 bombas atómicas. Reflexionemos, pensemos en ellos, pero sobre todo pensemos en el futuro de los que vienen. Ya es tiempo de buscar alternativas pacíficas y para eso todas las naciones del mundo deben abocarse de manera decidida para encontrar esa paz que todos anhelamos. Mientras tanto, ya es
hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.